Bueno, Andrés, mencionaste que uno de los pasos para, bueno, eso también aplica, ¿no? Para web, era aplicar el AOT, Ahead of Time. Angular contiene un cookbook que nos dice cómo hacer nuestra aplicación lista para el AOT, pero bueno, como bien sabes, como 30 páginas, un chingo. No sé si podría simplificar, no sé si podría simplificar esa parte, algunas recomendaciones para que la aplicación sea lista para AOT, no sé cómo podrías hablar sobre esa parte. Pues, hola. Hola. Te escuchas, te escuchas. Eh, bueno, en sí más que todo, la recomendación que te daría más que todo es leer la documentación y lo que les decía en la parte de los plugins es que tienes que revisar que tienen ciertos truquitos, ya sea para el Ahead of Time o para el Webpack. Entonces, es más que todo, estás queriendo poner un plugin que vas a tener problema y en la documentación del plugin te va a salir ahí, estás utilizando Ahead of Time Compilation, entonces no lo soporta este plugin o tienes que hacer este truquito y con eso ya te funciona todo. Por eso sería la recomendación que te daría. Gracias. Ok, un aplauso para Andrés. ¿Alguien que quiere hacer otra consulta? Acá, pasa por favor. ¿Me lo puedes dar paso? Gracias. Ok. Bueno, mi consulta es para Carlos Oliveira. He tenido muchos problemas al trabajar con Ionic, con los plugins, porque muchos utilizan dependencias de Google Play Services, versiones de Google Play Services que están fijas y que chocan con una con otra. Entonces, quería saber cómo haces para solucionar estos problemas con plugins que utilizan Google Play Services. Hola, hola. Quisiera darte una solución práctica, buena, mágica. No hay. En mi experiencia tuve que modificar los archivos de compilación de Google. Hay varios tutoriales, preguntas en Slack y demás. Es la única solución hasta donde sé para los problemas que tú tienes, que es ir modificando por pasos para que se compatibilicen entre ellos. Hasta donde sé es el único camino. Perfecto, gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestro pregunta de hoy. Siguiente pregunta. ¿Alguien que tenga alguna consulta? Que venga por acá. ¿Tú? Dale. Buenas noches y muchas felicidades a todos. He aprendido bastante. La pregunta va para Jorge. A ver, ¿cómo puedo manejar de los estados aparte de Redux con RxJS? En realidad, lo que hace en GRX es agarrar los patrones de Redux más RxJS y generar el flujo sobre Angular. Hoy en día en GRX debe ser la más poderosa y la que más usa la comunidad porque nació desde el mismo equipo de Angular. No está en el core porque existen otras alternativas como en GXS, Akita y uno más, que básicamente en GXS la diferencia es que maneja todo con injections, que a mí en lo personal no me gusta, pero porque siento que sobrecarga algunas cosas, pero está bueno por otros lados. Y Akita lo que hace es directamente crear un observable en el RxJS y manejarlo todo desde ahí. La verdad que existen tres. Yo te diría que depende de tu aplicación, te decidas por pasar por uno o no. Si tienes una aplicación chiquita, realmente te diría que no uses ningún tipo de patrón de state managers. Pero bueno, eso ya depende mucho de la arquitectura y de qué tan cómodo te sientas. Si tenés que hacer algo para dentro de una semana, no uses en GRX. Si no sabes usarlo. O sea, es como los pasos iniciales capaz que son medio fuertes. Pero bueno, eso. Ok, gracias. ¿Alguien que tenga otra pregunta? Acá. Muy buenas noches, muy interesantes las charlas y les quería hacer una consulta. Bueno, se va a desarrollar un sistema de compras y ventas, bueno, esa es una idea y quisiera saber cuál aconsejan. He visto varias alternativas como está el Plain NG, NGX Busta o el último, ¿cuál aconsejarían? El Material Design como tal es todo un spec y detrás trae un equipo grandísimo de diseñadores, animadores, psicólogos, físicos. No, de verdad, o sea, tienen psicólogos que te dicen, ¿por qué tiene que ir de estos colores? Las animaciones las hace físicos literal para cómo van a ser las animaciones, el easing y demás que yo no conozco, pero Carlos sí es un experto.
Entonces es algo muy ya probado y el Angular Material lo hacen siguiendo esa especificación. Entonces, si no tienes problema en que tu aplicación se vea como las aplicaciones de Google, adelante, úsalo. Ya están los componentes, están bien testeados, funciona. Si tu cliente no quiere ese look and feel, pues existen otras alternativas como Angular Prime o NG Prime, que bueno, tienen costo, o puedes incluso… nosotros en la empresa, cuando tenemos que desarrollar componentes propios, privados o para un cliente, a veces simplemente compramos algún componente de puro CSS, los puros templates, con puros CSS, HTML y con directivas y todo esto, tú haces tus propios componentes. Entonces creo que depende más de tu cliente. Sí, básicamente me pegó un poco también a la recomendación. La recomendación inicial es como utilizar Material, ya que tiene pues todo como un estudio ya hecho por detrás. Pero digamos que si no puedes utilizar Material, creo que la segunda mejor opción es NGX Bootstrap o NG Bootstrap, básicamente, que son muy buenos también. Igual puedes complementarlo con NG Prime, que también maneja Bootstrap. Entonces es un muy buen complemento. Y el CDK, ¿sí o qué? El Component Development Kit, ¿sí o qué? Entonces con eso, tú lo que puedes hacer es abstraer toda la parte visual que es del sistema de diseño de Material Design y tener un estilo propio que tu compañía quiere utilizar. Entonces, si no estás obligándolos a usar precisamente Material Design, pero sí vas a aprovechar toda la lógica y todo el desarrollo que ya se hizo. Esa es la mejor. La pregunta es, cuando estás desarrollando una aplicación bien grande, esta aplicación empieza a… O sea, la aplicación para empezar es reactiva, pero hay un problema cuando tu aplicación es reactiva, es que cuando tienes muchas variables que son… que van a ser observables, tal vez, no es muy recomendable utilizar muchos observables. Entonces, ¿cuál es un factor que nos permite decidir cuáles son o no observables? Los HOTS son esos que arrancan en el GeoInit o en el constructor, que lo que hacen básicamente es crear el observable en el momento de creación del componente. Los call son todo lo contrario, se generan mediante una acción. Por ejemplo, si vos apretas un clic, en la función del clic generas el observable. Y lo más importante de todo siempre es entender de que tenés que completar los observables en el momento correcto o de suscribirlos en el momento de destrucción del mismo ¿cómo se llama? Componente. Después, si tenés 2000 observables o tenés 3, no va a variar si sabes utilizar este pequeño esquemita. No sé si alguno quiere decir algo más. Pues sobre todo enfatizar, digamos, cuando uno está iniciando y empieza a declarar observables y demás, es muy común que se le olvide desuscribirlos. Básicamente, cada vez que si lo declaras en el constructor o en el NGOnInit, quedan pues escuchando. Entonces es importante que en el destroy, básicamente el componente esté seguro que los desuscribas, o lo hagas más al estilo pues de Angular, que básicamente utilizas el pipe assign y él mismo te los destruye y se encarga de esa gestión. Igual déjame agregar algo rápidamente. Igual para agregar algo rápido, como él decía, cuando tú tienes un observable específicamente en Angular, ¿no? Y digamos que este viene de un servicio, ¿no? Tienes un http.get, te regresa un observable, no te suscribes a él. En el template simplemente usas el pipe async o async y entonces Angular se encarga de destruir el observable. No siempre aplica porque hay veces que necesitas hacer la suscripción. Entonces, cuando tú lo haces, tienes que implementar en tu componente el onDestroy, el ng onDestroy, el lifecycle hook, y al final desuscribirte del observable y con eso no vas a tener ningún problema. Y además voy a agregar una cosita, todas las peticiones HTTP que se hacen con Angular se completan automáticamente. Entonces, si se hacen una petición REST, no tienen que suscribir, no tienen que terminar el observable, él se termina solo. Porque ese es el caso más común, el 80% son peticiones HTTP y esas ya de por sí se completan, entonces no tienen problema. Y el resto las manejan con async. Ahora, es importante para la persona que hizo la pregunta de Ivo, ¿sí o qué? Para ver si tienes muchos observables o no, porque eso es lo primero, puedes mirar la RAM que está consumiendo en el navegador. Si está consumiendo mucha RAM, es probable que los observables sean el problema. Bueno, mi pregunta va por el lado de renderizar del lado del server, o sea, de utilizar etiquetas Open Graph y poder crear cards para compartir en redes sociales y todo eso, ¿no? O sea, su experiencia y qué pueden recomendar. Bueno, yo he utilizado RenderTron y sí, va bien.
creo que Angular Universal es lo que querés decir. Sí. Que lo creó Wasim, que es un crack. Pero la documentación como que no es muy bonita. Sí, está un poco desactualizada. Sí, pero si te fijas, dentro del GitHub de Angular hay una demo hecha con Universal. La última vez que la vi, no te quiero mentir, creo que estaba en Angular 5, seguramente la actualizaron. Y yo te diría que forques eso y arranques eso como template inicial y después de ahí avances. Recordando de que solamente tenés para Node PHP y creo que C# o alguno más estaba ahí como en preview. Pero bueno, nada, Universal como está genial, pero es como que le falta una vueltita de rosca más. Yo supongo que el equipo de Angular en un momento va a decir, che, ya tenemos todo esto bastante copado, agarramos Universal y hagámoslo increíble. Pero nada, no sé si... Eso, suerte. Gracias. Estuve viendo unas cosas, unas páginas en Angular, ¿no? En Google. Y bueno, me costó encontrar páginas que son en Angular, ¿no? A lo que estuve viendo, es difícil que las páginas sean no fácil de encontrar en Google. No sé qué solución le podrían dar a ustedes para que una página generada por Angular sea fácil de encontrar en Google con, bueno, con todos los conceptos que ustedes saben. Para que pues, el renderizado sea por parte del servidor, ya que los browsers lo que hacen es buscar básicamente la primera, el print, el primer render que hacen. Y como es una single page, no hay un print, el body está literalmente vacío. Pero literalmente para eso se utiliza Angular Universal. Si esa página no tiene Angular Universal, los buscadores no la van a encontrar. Entonces, si quieres que... Bueno, si quiere, bueno, en Chrome me están diciendo que la encuentra. Igual ahorita le paso el micrófono. Pero básicamente el objetivo es, si quieres igual tener que el renderizado se vea desde el servidor y sea más fácil para los buscadores, Angular Universal es como la mejor opción. Sí, hay páginas que te dan toda la tecnología. Tú pones, digamos, Angular y él te matiza, te lo muestra por detalle qué página están usando, qué tecnología, y te muestra todo lo que está usando, qué versiones, qué librería. Y solamente le pones tecnología Angular o JS y tú lo muestras todo. Yo quiero aclarar, la pregunta era, ¿en los buscadores o era para identificar qué páginas estaban construidas con Angular? En los buscadores, para que, por ejemplo, uno desarrolle una página y sea ya. fácil de encontrar en Ya. Google. Listo, igual, pues no sé, yo leí que Google ya tiene la capacidad de leer páginas, SPA, Single Page Applications, o sea, páginas generadas dinámicamente, por lo menos Google, pero pues no el resto, entonces sí vale la pena. Sí. La mejor solución para que Google encuentre tu página para hacer un buen SEO es PHP. Justo esto quería evitar. Bueno, era acerca de lazy loading en Angular. No sé si, bueno, estoy empezando, y al intentar hacer lazy loading, no sé si se podría hacer 2 veces lazy loading, digamos, porque a mí intenté y no sé si es un error mío o si es posible, digamos. A ver, creo que bueno, no tendría mucho sentido o no veo el por qué no alcanzo a comprender, tendrías que hacerlo doble, ¿no? La intención es que, como comentó Juan, en la carpeta de features tú vas a tener módulos, ¿no? Que son pedazos grandes de tu aplicación, ¿no? Digamos, tienes una tienda en línea, el carrito podría ser un módulo aparte que se descarga lazy. Entonces, la parte del lazy loading pasa gracias al router, ¿sale? Entonces, gracias al router, tú le dices, cuando llegues a esta URL me vas a descargar tal módulo. Entonces, en ese módulo tú puedes generar otro router interno. Entonces, digamos que tu aplicación de Angular tiene el router outlet y carga ahí los módulos, ¿no? Te carga las subrutas del módulo lazy. Dentro de ese router del módulo lazy, tú puedes tener subrutas y puedes tener otro router outlet, de manera que tienes un componente principal de ese módulo y te puede mostrar otros componentes u otras vistas enteras dentro de este. Ojo, solamente hasta ahorita lo puedes hacer a esos 2 niveles. Si ya de ahí tú quisieras tener dentro de un componente del router outlet del módulo lazy otro router outlet, ahí sí ya no se puede, por el momento. Pero hay planes como de que sí lo soporten a mucho más profundidad, pero así es como lo deberías de hacer, creo yo.
decir algo, Josué? No, mira, tú me hiciste esa pregunta ahorita y la busqué. Me quedé pensando como, porque yo no sé qué tan grande es tu aplicación, puede que sea muy grande y tenga sentido hacer lazy loading 2 veces. Yo busqué encontré un post y decía que sí era posible, entonces lo que te voy a proponer es lo siguiente, si tienes el repo, mándamelo. Y yo lo veo, entonces veo cuál es el error, dónde lo encuentro y si de pronto, pues nosotros, digamos que como Google Developer Experts tenemos una ventaja, es que tenemos la red de los que hacen Angular, pues ahí a la mano en un Slack. Entonces si tú me mandas el repo, yo los puedo mandar a ellos y decirles qué pasó y por qué no lo han hecho, ¿cierto? Entonces, con todo gusto, dale. Gracias. Hola, buenas noches. Gracias a todos por sus exposiciones. Mi pregunta va para Nicolás y creo que es Alex, que hablaron de Native Script y desarrollo de aplicaciones móviles. Uno de los dos dio un ejemplo acerca de que cuando se usa el GPS, un uso intensivo del GPS del celular, es más conveniente irse a hacerlo sobre Ionic, o era sobre nativo, creo, ¿verdad? Entonces, quisiera saber si ya así en trabajo, en vida real, tienen otro tipo de ejemplos sobre distintas funciones del celular que es mejor utilizarlo ya sea en Ionic, en Native Script o irse directamente a lo nativo. Por ejemplo, el tema de la cámara o el tema de trabajar con grandes cantidades de datos. Bien, básicamente la diferencia para utilizar, sobre todo en esa parte del GPS, en Ionic se puede, o sea, en Ionic puedes hacer background geolocalization, ¿sí? Pero si literalmente tu aplicación es tu killer feature o tu cuestión principal, preferiría que lo hagas en Native Script, que tiene una mejor conexión con lo nativo, ¿bien? Literalmente en Ionic se puede, solo que no funciona muy bien. Entonces, cuando tú quieres muy a bajo nivel en Ionic, a menos que escribas tu propio plugin y tengas un poco más de conocimientos más bajos en C# o en lenguaje como tal nativo, lo puedes solucionar tú. Pero si no, pues literalmente Native creo que tiene mejor pues, comunicación y performance en cuanto a hablar nativamente a recursos de más bajo nivel. Entonces, si tu aplicación necesita literalmente consumir recursos de alto nivel, pues básicamente sí sería mejor opción Ionic, Native Script. Sin embargo, y esto es un caso literalmente que casi siempre nos preguntan en cuanto a Native y Ionic, es más, igual si tu aplicación está utilizando mucho y bastante rendimiento o cuestión como animación o algo así, de por sí ya también son mejores otras tecnologías. Literalmente si uno, por ejemplo, utiliza juegos o animaciones o ese tipo de cosas, ya ni siquiera se utiliza Angular como tal, sino utiliza Unity, que igual también es cross-platform. Pero eso es literalmente si uno ya está usando bastantes capacidades de renderización. No sé si tienes algo que agregar. Sí, o sea, de hecho, lo que decía, en la parte de los mapas yo he hecho pruebas, entonces entre Ionic y Native Script hay mucha diferencia en cuanto al performance. Entonces, obviamente en Native Script te conectas a las SDKs que son nativas y por Ionic estás yendo por la parte web, ¿no? Entonces, gracias. Ultimito, ¿qué recomendarían para una aplicación que hace no va por el tema de animación ni gráficos, sino mucha entrada por parte del usuario, ¿no? Mucha entrada de datos? Básicamente, si es un CRUD, no importa el nivel de entrada de los datos, si literalmente es bastante complejo manipular los datos, tienes una arquitectura de datos como Redux para manejar una arquitectura de datos compleja. Si te refieres a concurrencia, lo puedes solucionar con Fibers, con Ionic o con Native Script funcionan muy bien. O sea, si es solo un CRUD de información y concurrencia, Ionic te serviría muy bien, ya que puedes pues, migrarlo también a la web y no estás utilizando muchos recursos nativos, así que no es como necesario pues, ese feature en tu aplicación. Bien, por ejemplo, pues, como caso de estudio, en una consultoría que di aquí para PIL, básicamente, ellos utilizaban Google Maps para pues, saber la ruta de un vendedor en específico. Eso lo hicimos con Ionic y no utilizaba bastante uso porque literalmente solo eran pocos puntos y fue fácil y está en Ionic y está en producción. Entonces, si es un CRUD y concurrencia, Ionic te sirve perfectamente porque no estás haciendo literalmente uso de los recursos nativos del celular. Muchas gracias, eso es todo. Listo, gracias. Ahora voy a invitar a que un amigo haga sus preguntas. Por favor, lo vamos a recibir a Luis Avilés. Me gustaría que él... Hola.
nos brinde algunas de sus palabras. Ok, puedes dirigirte a Yo ellos. tengo una pregunta para cada uno. No, mentira. Bueno, yo sé que tú fuiste. Ok, no hay problema. Bueno, en realidad quería tomar la palabra para, primero, dos cosas. Agradecer realmente la presencia de cada uno de ustedes como expositores en este evento. Hay mucha gente que ha esperado con mucha expectativa cada una de las charlas que hoy hemos logrado ver. Y la verdad que es una alegría inmensa poderlos tener como expositores para nuestro primer evento, nuestra primera conferencia de Angular, ¿no? Entonces, por favor, quiero pedir al público un gran aplauso para todos nuestros expositores. Y yo quiero pedir también al público, y sé que estoy hablando de todos los que tuvimos el placer de estar acá, quiero pedir un fuerte aplauso para la comunidad que organizó esto, para Angular Bolivia, para ustedes por venir, de verdad muchísimas gracias, y para todos nosotros es un honor haber estado acá. Muchísimas gracias, un evento de altísima calidad.